En el sur del Brasil, el país donde vivo hace más de 30 años, Salvador era el hombre más rico de la ciudad, el dueño de la revendedora de automóviles más grande de la ciudad, un hombre millonario. Pero él no siempre fue millonario, él nació pobre. Un día se casó joven y tuvo un niño, y el niño nació en el único hospital de la ciudad. Y él fue y estaba en el corredor ahí nervioso, esperando que el médico saliese. Y de repente el médico salió y dijo: su niño nació. Y después salió la enfermera con el niño en los brazos y le colocó el niño. Y él tomó en sus brazos a ese niño, su primer hijo. En la época Salvador tenía 22 años. Y apretando a su niño contra el pecho dijo: hijito, yo he sido pobre, pero te prometo, te doy mi palabra, que yo te voy a dar a ti todo lo que yo no tuve en la vida. A ti no te va a faltar casa, a ti no te va a faltar dinero, a ti no te va a faltar juguetes. Y cuando tú quieras estudiar no te va a faltar dinero, tú vas a estudiar lo que tú quieras. Yo no tuve nada de eso en la vida, pero yo te doy mi palabra ahora. El niño no entendía nada, estaba recién nacido, y él lo apretaba contra su pecho y le decía: hijito, yo te prometo que tú vas a tener todo. Y a partir de ese momento Salvador se puso a trabajar, pero a trabajar así de noche, de día, porque quería cumplir la promesa con el hijo. Y realmente Salvador llegó a tener mucho dinero. Y a ese niño no le faltó dinero, no le faltó juguetes, no le faltó casa, no le faltó nada. Lo único que le faltó fue tiempo del papá. Porque el papá tan preocupado en hacer dinero, se olvidó de darle tiempo al hijo. En la vida de Salvador no había lugar para Dios, no había lugar para la familia, solo había lugar para el trabajo. Y trabajó y juntó todo el dinero y se lo dio al hijo. Pero cuando abrió los ojos, y demoró para abrir los ojos. ¿Por qué? Porque una vida sin Cristo está envuelta en tinieblas y no ve. Cuando él abrió los ojos, se dio cuenta que su pobre hijo era un viciado en drogas, un drogadicto. Más, se dio cuenta que su hijo era la plaga social número 1 de la ciudad donde vivían. La policía lo corría, lo andaba cazando, porque él violaba mujeres, él asaltaba gente para conseguir dinero, para comprar droga, abandonó la casa. Un día estaban cenando Salvador, su familia, cuando entró el hijo. La policía quería agarrarlo y no lo podía. El hijo le dijo: papá, dame dinero. Papá le dijo: mira, hijo, esta es tu casa. Ese lugar es tuyo en la mesa. Tú tienes tu cuarto. Aquí no te falta nada. Esta es tu casa. Pero hijo, dinero para comprar droga yo no te voy a dar. El muchacho estaba medio drogado, buscando más droga. Y cuando el padre le dijo: no te voy a dar dinero para comprar droga, agarró un cuchillo que estaba en la mesa y le colocó en el cuello a la hermanita menor de 12 años. Le agarró a la niña y le colocó el cuchillo. Y le dijo al padre: dame dinero o mato a tu hija. Papá le dijo: hijo, ¿cómo vas a hacer eso? Ella no es solo mi hija, es tu hermana. No me interesa, dame dinero o la mato. El padre le dijo: calma, yo te voy a dar dinero, suelta el cuchillo. Y se levantó y hizo como que llevaba la mano al bolsillo para sacar la cartera, y en un descuido se arrojó contra el hijo y le sostuvo la mano con el cuchillo. A esas alturas Salvador ya estaba enojado. Vio casi ser asesinada a su hija. Y comenzó una lucha terrible entre padre e hijo por la posesión del cuchillo. Y ustedes saben cómo son esas cosas. De repente él mismo vio todo oscuro. Cuando se dio cuenta, el cuchillo estaba clavado en el corazón del hijo. El hijo en el suelo, bañado en sangre.
Llamaron a la ambulancia, llamaron a los médicos, vino la policía, cargaron el cuerpo del muchacho en la ambulancia, se lo llevaron al hospital. Eran 9 de la noche cuando Salvador estaba en el corredor del hospital andando de un lado para otro. 22 años atrás, él estaba ahí andando, nervioso, esperando que el médico saliese y le dijese: su hijo nació. 22 años después, en el mismo corredor del mismo hospital, Salvador estaba andando de un lado para otro, pero con una ansiedad en su corazón, que el médico salga y le dijese que su hijo estaba vivo. Pero de repente el médico salió y le dijo: Salvador, tu hijo murió. La policía le dijo: Salvador, no tienes problemas con la justicia, tú lo hiciste en defensa propia, estabas salvando la vida de tu hija, y tu hijo era una plaga social, tú libraste al pueblo de un enemigo. Pero esa explicación no satisfizo la cabeza de Salvador. Esas manos que 22 años atrás agarraron a ese niño y le prometieron que haría todo para verlo feliz, esa misma mano clavó un cuchillo en el corazón del hijo. ¿Tú crees que un ser humano puede soportar ese golpe? Salvador no soportó. Pero Salvador no tenía a Dios, Salvador no tenía a Jesús, Salvador no tenía la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué haces cuando vives un drama terrible en tu vida y no tienes nadie? Salvador hizo lo que mucha gente hizo: corrió a la botella del alcohol y comenzó a beber y beber y beber. Y en poco tiempo Salvador perdió la empresa, perdió todo, abandonó la casa, se volvió un alcohólico permanente, se transformó en el mendigo más famoso de la ciudad. Durante 10 años Salvador anduvo por las calles de la ciudad mendigando un poco de dinero para beber. Dormía debajo de los puentes, dormía en los nichos de los cementerios, dormía en la calle. Todo el mundo lo miraba y pensaba: mira dónde llegó el hombre más rico de la ciudad. Y él solo bebía, era la única manera de olvidar lo que había hecho con el hijo. Una noche fría de invierno, él vio la puerta de la iglesia abierta y entró. No entró porque quería escuchar nada, entró porque estaba haciendo mucho frío y llovía y él necesitaba guarecerse en algún lugar. Y el pastor estaba predicando el poder del evangelio. Oh querido, el poder del evangelio. Cuando no había cielos ni tierra, por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Mira el poder creador de la palabra. Un día Jesús encontró a un paralítico, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y por el poder de la palabra de Jesucristo, el paralítico se levantó y anduvo. Mira el poder restaurador de la palabra. Otro día Jesús encontró la tumba de Lázaro, un hombre podrido, le dijo: Lázaro, sal. Y el muerto, el cadáver resucitó. Mira el poder de la palabra de Dios. Y aquella noche Salvador entró arrastrando 10 años de una vida destruida por el alcohol. Pero esa noche en el púlpito estaba la palabra de Dios y un pastor estaba predicando la palabra de Dios. Y querido, si cuando no había cielo ni tierra, por el poder de la palabra de Dios fueron creados cielos y tierra, ahora por lo menos había una vida destruida. Un hombre que nunca se bañaba, lleno de mugre. Un hombre que olía mal, olía a alcohol, embrutecido por el alcohol. Pero por lo menos había eso.
Cuando el pastor dijo: ¿quiénes quieren entregar la vida a Jesucristo y venir aquí adelante? La primera persona que vino tambaleando por el corredor central, borracho, sin poder pararse bien, fue Salvador. Cuando la gente lo vio, todo el mundo lo conocía. Ese es el pobre ex millonario que mató al hijo. 10 años borracho. Él no sabe lo que está haciendo. Él está adelante porque está borracho. Él no entiende nada. Y mientras el pastor recibía a las otras personas, ahí estaba Salvador, que no podía permanecer en pie. A la noche siguiente, Salvador volvió y se sentó allá y escuchó la palabra de Dios. Y ahora la otra noche volvió. Jamás se cortaba el pelo, jamás se bañaba. Era un animal. La cuarta noche volvió. La quinta noche todo el mundo miró para la... Salvador no estaba. Pero en la hora del llamado, el pastor hizo un llamado para el bautismo. Vino un hombre llorando aquí adelante. Nadie sabía que ese era Salvador. Se había cortado el cabello, se había bañado, se había cambiado de ropa y estaba sobrio y estaba delante. Yo conocí a Salvador 2 años atrás en la ciudad de Pato Blanco, allá en el sur del Brasil. Era el primer anciano de la iglesia de esa ciudad. Y nuevamente era el dueño de una de las más grandes revendedoras de automóviles de la ciudad. Porque así son las cosas con Jesús. Jesús te encuentra acabado, destruido. Luchaste solo toda tu vida. Nada conseguiste, pero Jesús te encuentra. Y cuando tú le entregas el corazón a Jesús, Él es capaz de hacer maravillas en tu vida.